Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia por segunda vez del maestro Eder Gallegos, estudioso especialista en Historia de Tecnología Militar. Bienvenido, Eder. Muchas gracias, Salvador, por la invitación y de nuevo es un gusto estar en este espacio para poder divulgar el conocimiento histórico y tan particularmente el conocimiento histórico del armamento, que es la defensa de la soberanía nacional. Muchas gracias. La semana pasada estuvimos platicando, el programa pasado estuvimos platicando sobre la artillería virreinal, cómo se organizaron las flotas, etcétera. Después ya el periodo de la guerra, cómo funcionan las artillerías, para qué sirven los cañones. Señalabas varias veces algo que a mí me parecía realmente fascinante, que es la artillería en las flotas es básicamente disuasiva. O sea, sirve para que mantengas distancia, pero también las de las fortificaciones. Y llegamos al nacimiento de México como país independiente y comenzábamos a platicar de el segundo centenario o el bicentenario de la Armada de México. Entonces, más o menos estábamos dirigiéndonos hacia la institución de la Armada de México, importantísima porque el territorio de tierra firme, aunque suene un poco redundante, es mucho más pequeño que lo que se tiene en mares. Y eso no es tan fácil de imaginar. Siempre estamos pensando que la soberanía y que todo es del territorio que pisas firme. Y no estamos pensando en el territorio de mar, que es mucho más grande y por tanto el trabajo de la Armada de México cubre mucho más geografía de lo que pensamos y la importancia de las artillerías ahí es fundamental. No se trata de, como habíamos platicado también con las artillerías virreinales, algunas que son no solo disuasivas, algunas que eran lúdicas. En el caso de la artillería militar y la de la Armada, hay aquellas de saludo que nos platicabas y aquella que es defensiva y ofensiva. Y fuera del programa también platicamos algo interesante. Los protocolos o los lenguajes, los léxicos de la artillería en la Armada son distintos a los de tierra firme. Por ejemplo, los saludos de barco a barco, la llegada de los diplomáticos, todo este tipo de asuntos que se fueron volviendo parte del léxico ya nacional. Antes había sido exclusivamente de la monarquía y a partir de septiembre y octubre de 1821 tiene que asumirlo como un lenguaje nacional. Entonces, con esto doy entrada a tu plática sobre cómo nace la Armada hace 2 siglos, para qué, cómo funciona su artillería, cómo ha sido el trabajo cotidiano de la Armada y que toquemos los puntos heroicos de sus actuaciones para defensa de la soberanía. Muchas gracias, Eder. Ok, Salvador, con gusto. Para entender un poco el nacimiento de la Armada de México y de las Fuerzas Armadas, en particular aquellas encargadas de los litorales, debemos entender que la tecnología es fundamental. A diferencia de las Fuerzas Armadas no profesionales, es decir, milicianos, compañías de voluntarios, batallones de gente armada, ciudadanos, que pueden ponerse en pie de guerra en un momento de emergencia determinado, la Armada, las marinas de guerra requieren de recursos
financieros, es decir, hacendísticos, importantes. Una nación puede ser entendida en función de cuánto presupuesto destina para sus flotas de guerra. Es un caudal importantísimo desde los siglos XVIII y durante la expansión europea del siglo XIX, contar con una armada capaz, por lo menos, de proyectar lo que en terminología militar se le conoce como el poder naval, que es la proyección de los recursos económicos, materiales y humanos, es desde el agua para poder defender la soberanía en un territorio como es el mexicano. Normalmente cuando nosotros pensamos en los conflictos intestinos que vive y que vivió México en el siglo XIX, a veces se enfoca demasiado en la problemática interna, en tierra adentro, pero el primer bloque de defensa, el primer escudo de las intervenciones extranjeras fueron las costas. Si a tiempo se hubieran podido defender un Veracruz en 1847, se pudo haber evitado una batalla de Chapultepec. La primera línea defensiva que tiene una nación en el siglo XIX y hoy en día todavía en el siglo XXI son sus costas. Y por eso el ámbito naval es importantísimo, sobre todo caracterizado de la tecnología adecuada. Cuando uno tiene un barco y no tiene la habilidad técnica, no solamente para navegarlo, sino para saber colocar un cañonazo en otra embarcación, esto es algo sumamente importante. Por ejemplo, cuando uno es un artillero en una fortaleza o en una batalla, tiene una posición fija. Pero ahora imaginen disparar un cañonazo a un objetivo que se está moviendo constantemente, a un barco que cambia de posición y desde un barco que también cambia de posición, porque a el disparo del artillero se le debe sumar la inclinación constante del vaivén de las olas cuando estás en un barco. De hecho, tienes que saber en qué momento calcular el disparo para saber que tu propio movimiento de tu base donde estás, que es un barco, no haga que el disparo sea demasiado alto o demasiado bajo. Esto requiere un conocimiento técnico y matemático mayor que el del artillero de campaña o que inclusive el artillero en una fortificación o como se le conoce en la terminología, en una plaza fija. Para entender cómo en 1821 surge esta necesidad técnica, tenemos que entender lo previo. México se ve en la necesidad de utilizar la tradición en la historia. Sabemos que hay cambios, pero también hay continuidades. Y cuando surgen las Fuerzas Armadas, emanan sobre todo de las normatividades que existían en el virreinato de la Nueva España. En el caso de la artillería, existía al menos desde 1783 la Real Ordenanza que estandarizaba los modelos basados en el sistema francés que había mencionado anteriormente, llamado el sistema de Gribois. En las ordenanzas españolas, esta de 1783 es importantísima porque trata de estandarizar los calibres, trata de estandarizar las cureñas y sobre todo trata de mejorar la cantidad de pólvora que se requiere para el disparo de cada cañón. Y a una cosa tan básica como los kilos de pólvora que deben usarse para disparar un cañón, requiere un tren de logística importante. Un cambio en el gramaje de un disparo se traduce en toneladas, que después se traduce en erario que se está gastando de manera pública para la defensa de la soberanía. Las matemáticas y la contabilidad van de la mano cuando se trata de la defensa artillera a principios del siglo XIX. Y está muy bien eso que cuentas de la economía en toda la logística y en todo el aparataje que es la fábrica, digámoslo así, la fábrica de una armada. Y no es gratuito esto que cuentas, porque finalmente los imperios, desde el Renacimiento hasta, yo te podría decir que hasta hoy, se han basado en el control de los mares. Es decir, una nación que puede ser llamada imperial es porque controla los mares. Actualmente, además, también el espacio, pero básicamente los mares. No hace mucho acabamos de ver la prueba
resistencia de un portaaviones norteamericano, porque es la base de esos aviones para poder controlar una muy buena parte del Océano Pacífico. La Armada sigue siendo básica y la Armada tiene que tener una economía y tiene que tener una exactitud para todos los gastos en todo, desde uniformes hasta en protocolos. Pero eso también los vuelve una agrupación, no quisiera decirlo así, pues estamental, aunque suene raro. Es decir, reproducen una sociedad dentro de su misma organización. Un almirante y un contraalmirante no es lo mismo que un grumete. Y eso se nota en los uniformes y se nota en toda la parafernalia que trae ahí, incluso hasta en el trato. Es decir, yo recuerdo, Eder, me vas tú a corregir, en naves ya del siglo XIX, en donde la zona donde están los oficiales, el lugar a donde está el piloto, el lugar donde está el mando y el lugar de la nave capitana, se van comunicando entre sí con cañones, con banderas, etcétera, pero se comunican poco con sus propios marinos. Ujú. Es Sí. decir, hay una sociedad muy, muy fuertemente jerarquizada. Exactamente. Cabe recordar que las armadas de principios del siglo XIX son basadas en los signos de la nobleza. Es decir, para acceder como un cadete en una escuela naval en Francia o en una escuela naval en Inglaterra, tendrían que tener nobleza. No era tan sencillo como acceder a una plaza de guardia marina, en el caso de la Armada Española, en el caso de un teniente de corbeta en los primeros niveles de la oficialidad, todos tenían que tener nobleza. Cuando México se independiza para los 1825, México, al igual que las naciones latinoamericanas que quieren proyectar su naciente poder naval, obviamente desconocen el pasado de nobleza y permiten, que es algo muy importante y poco señalado, permiten que cualquier ciudadano pueda acceder debidamente a la instrucción naval. Los estándares europeos de nobleza en sus antecedentes, de pureza de sangre que se piden en las armadas españolas, inglesas o francesas, para cuando en 1824, 1825, cuando se establece la primera academia naval que surge en Perote, sede del Colegio Militar, y de la cual se desprende posteriormente una primera escuela naval en Tlacotalpan, en Veracruz, a diferencia de sus homólogas europeas, tiene algo muy importante, y es que está permitiendo la inclusión social, en teoría, de cualquier individuo que pertenezca a la ciudadanía mexicana, a diferencia de Europa, donde los estándares de acceso a través de grados de nobleza permanecerían décadas posteriores. Y de allí, quizá, estas relaciones de nobleza que surgen del seno de las sociedades de antiguo régimen, que se proyectan en estas pequeñas sociedades. Habría que entender un barco como una sociedad, porque cuando te encuentras en alta mar, estás en un mundo distinto. Ya has dejado tierra, ya has dejado las prácticas sociales. Aquí es o reproducir el mismo mundo de jerarquía social de tu antiguo régimen en el que vienes, o en el caso de la piratería, crear una jerarquización distinta o más horizontal, según los estudios de la vida cotidiana en los barcos piratas nos han señalado. Bueno, dos cosas te quiero preguntar, a ver si podemos irnos por ahí. Una tiene que ver con esta sociedad que básicamente se aísla, o el barco se vuelve una isla y reproduce a veces con una gran línea de división las jerarquías sociales. Y eso permite saber que los motines en los barcos, además de que eran muy penados, eran severamente penados, casi siempre nacen del autoritarismo del capitán o de sus oficiales. No nacen de otra cosa, nacen de órdenes mal dadas o de una, pues,
una ofensa hacia la mayor parte de los marinos. Estoy pensando no en una marina mexicana, sino estoy pensando en estas grandes obras de literatura del siglo XIX o reportajes del siglo XIX de motines a bordo que los dejaban en islas o los dejaban en Australia o los dejaban en algún lado y cuando regresaban eran ahorcados. Claro. Sí, era severamente penado, pero efectivamente hay una gran división en el castillo, en donde están los oficiales y el resto de los marinos. Pero estos oficiales reciben una instrucción en las academias. ¿Qué instrucción reciben? Ok, primero que nada me gustaría apuntalar un breve apunte al respecto que usted comentas y ahora sí hablar sobre la instrucción. Es muy interesante que cuando en 1821 México trata de construir su proyecto de poder naval, lo que hace es, obviamente, no tiene suficiente personal calificado, porque la Armada, controlada obviamente por la corona española, permitió que pocos individuos pudieran tener conocimiento de ella. De hecho, los primeros elementos que fueron grandes forjadores de la Armada Mexicana vinieron en este caso, del pasado, con su antecedente de pertenecer como marinos a la Armada Española. México necesitaba prontamente gente que tuviera el saber y la disciplina para hacerlo, tanto para crear una instrucción de formación teórica como para llevar las ordenanzas en el caso mexicano. ¿Qué es lo que hace México? No solamente la materialidad de adquirir embarcaciones, iban, como mencioné anteriormente, a Cortés y Azúa, un marino chileno perteneciente a la monarquía hispana, que él se contrata para el gobierno mexicano, se envía a Estados Unidos y en Baltimore adquiere los primeros barcos, la goleta Iguala, por ejemplo, y está trayendo estas primeras embarcaciones desde Baltimore hasta Veracruz. Imagínense ese viaje. Ahora, el problema no solamente es traerse el barco con todos sus cañones desde Baltimore. ¿Quién lo va a navegar? Porque el gobierno mexicano le da el dinero. Aquí está, o pedimos un préstamo bancario estadounidense. ¿Quién va a traer el barco? Es como comprar un automóvil y quién sabe manejarlo. Y entonces tuvieron que contratar también a marinos y artilleros estadounidenses. Entre ellos, por ejemplo, el caso de David Porter, conocidísimo para los que nos apasiona la historia marítima del naciente México. David Porter es una de las primeras personas que también el americano, junto con David Henry Porter, su sobrino, están construyendo esta primera década de 1829-1821, esta primera década de la Armada de México. Ellos, como angloamericanos, como se mencionan en la documentación, estadounidenses, tienen una cultura marítima propia de la Armada anglosajona, de la Armada británica. ¿Qué pasa? Que el gobierno mexicano, esto es un dato interesante, lo primero que trata de hacer es traducir algunas de las ordenanzas de disciplina de la Armada británica al castellano para aplicarlas a los marinos mexicanos, ¿ok? Y lo que sucede es que en un curioso episodio, David Porter traduce las primeras ordenanzas británicas estadounidenses al español para aplicarlas en México, y estas ordenanzas eran de un trato que aquí se consideraba totalmente vejatoria. Dentro de estas primeras instrucciones se hablaba de latigazos. Cualquier desorden, por mínimo que fuera encubierta por un marinero, una serie de latigazos. ¿Qué pasaba? Que en la sociedad mexicana eso no fue aceptado. Y a las primeras oportunidades que David Porter trató de aplicar al pie de la letra las ordenanzas británicas de la Armada, los marinos mexicanos opusieron resistencia, inclusive se quejaron de maltrato por parte de la marinería que era de origen estadounidense. Entonces, aquí el problema no solamente es técnico, sino también de una apropiación social de un personal que se está construyendo poco a poco dentro de esta sociabilidad, de una disciplina que puede ser exagerada para ciertos estándares culturales y que para otros es lo cotidiano, 10 latigazos, 5 latigazos, hasta lo más mínimo. Pero los marinos mexicanos no tenían la misma predisposición a ciertos castigos corporales, y esto se va a ver a lo largo del tiempo. Copiar un modelo de una armada británica o de una armada estadounidense a nuestras realidades sociales no siempre sale, como la historia nos lo ha mostrado, al pie de la letra. ¿Okay? Ahora bien, respecto
está relacionado respecto a qué tipo de instrucción. Lo primero que ellos trataron de hacer fue acopiarse de los manuales franceses, ingleses y españoles que tenían a su disposición. Esto se ve durante la primera mitad del siglo XIX. Es muy tardío en el siglo XIX cuando México comienza a producir sus propios tratados de artillería naval o sus propios tratados militares. Es muy tardío. Fechas tan lejanas como la cuarta década del siglo XIX, mediados del siglo XIX, continuamos basándonos en las ordenanzas de artillería española de 1783. Sí. Esto es 50 años, revisaban 50 años atrás las ordenanzas para aplicarse en modelos de la guerra del 47, por ejemplo. Entonces, la traducción del francés, del inglés o la aplicación de los modelos de estudios españoles estaba pasando por los debidos, el debido ministerio o Secretaría de Instrucción Pública en Ciudad de México, quien se encargaba de traducir estos tratados extranjeros y después tratar de crear el modelo de educación naval que necesitaba México. No obstante, la educación naval en México es un tema apasionante que requiere mayor estudios. Simplemente se desprende del colegio militar que surge en Perote. Posteriormente, de Tlacotalpan se traslada a Córdoba, en Veracruz, y allí tenemos un primer momento de esta instrucción que se basa simplemente cálculo matemático y teórico para la proyección no solamente del astrolabio o de los diferentes mecanismos o instrumentos que se utilizan para medir las estrellas, la posición que estás dentro del barco o la del sol para poder navegar, también la capacidad que tienes para contabilizar los recursos dentro del barco. Porque algo muy importante es contar la comida que llevas a bordo para que te alcance la ración, porque de nuevo, tanto un ejército como una armada va al ritmo de su estómago. Sí, sí, no, yo recuerdo en la expedición de Cesey Mosigno a finales del 18, el problema del agua. También el problema de surtirse agua cuando la flota de Filipinas sí, necesitaban un administrador ahí. Para la instrucción, regresemos un poquito a la instrucción. Matemáticas, administración de recursos, pero astrolabio, etcétera, que sirven más bien para el pilotaje, Eder. Pero para lo demás, por ejemplo, para las ingenierías que tienen que ver con el barco mismo, cuando había que reparar, cuando había que poner brea, cuando tenían un accidente en algún arrecife, es decir, ¿cómo hacían ahí? Ese es un problema fundamental porque la instrucción que se estaba llevando a cabo en estas primeras escuelas navales en Tlacotalpan, en Veracruz, estaba basada para crear lo que en la Armada Española se le llamaba a partir del siglo XVIII, con las reformas del periodo borbónico, como el cuerpo general. El cuerpo general es la directiva dentro de una armada. Existen diferentes cuerpos. Hoy en día todavía subsiste el cuerpo general dentro de la Armada Mexicana, pero que tiene y viene desde el siglo XVIII. En muchas armadas del mundo, el cuerpo general ya no existe. En la Armada estadounidense no existen los cuerpos generales. Inclusive hoy en la Armada Española, para que la Armada Española se pudiera reformar a los estándares de la Unión Europea, se desapareció. Hoy en México subsiste este cuerpo, el cuerpo de la oficialidad que tiene el mando. Entonces, quienes estudiaban en las escuelas navales estaban siendo formados para ser la élite, la crema, la oficialidad. Pero ellos no necesariamente tendrían por qué saber calafatear un barco, por qué colocar la brea, por qué darle el debido carenaje a un buque. Esas labores eran llevadas por artesanos locales, ya sea en Acapulco, en San Blas, en Veracruz, que se enganchaban en tiempos determinados. Desgraciadamente, no existió una profesionalización todavía para darle mantenimiento. Se hacía porque conforme el erario lo permitiera. Porque según la crisis, el recurso iba destinado a un momento. Se acaba la crisis, el recurso se iba hacia otro lado. Porque recordemos que estamos en un siglo XIX convulso, donde el gobierno central en Ciudad de México lo que más le importa es mantener su poder en el interior, porque hay revoluciones y rebeliones y azonadas
cada 2 por 3 en cada provincia, y a veces carenar un buque que se encuentra en Campeche, en Veracruz o en Acapulco es a lo que menos quieren destinar presupuesto. El problema de la Armada en el siglo XIX es la falta de presupuesto. Pero, a ver, ahora platícanos, ¿qué es carenar? Ok. Platícanos un poco en qué consisten estas técnicas de trabajo ya en un buque. Ok, los buques de madera son muy sensibles a ahora sí que la predisposición que tienen las maderas para sufrir el daño debido a la humedad de sus cascos. Estamos hablando de una época en la que todavía no había cascos de metal, y entonces la salinidad y las temperaturas tropicales en nuestros puertos dañaban severamente las maderas que tenían que haber sido tratadas. Entonces, en la carena se les aplicaban bases de brea, por ejemplo, para darle la suficiente capacidad para que la humedad no penetrara internamente al casco de madera y posteriormente se pudriera. De hecho, el problema cuando uno como historiador va a las fuentes es que existen la goleta Iguala, el bergantín Guerrero, habla de una serie de barcos que están a disposición y uno se pregunta, ¿dónde están? ¿Todos están en carena o están en tal proceso de putrefacción sus maderas que es imposible navegarlos? O sea, tenemos los barcos, pero no les hemos dado mantenimiento y por tanto no pueden navegar. Se tenían que dar al menos una vez al año un debido tratamiento de brea, de evitar que la madera que estuviera podrida se retirara, colocar otras maderas con la debida capacidad de carpinteros navales. Era algo en lo que México pocas veces tendía el presupuesto adecuado, y entonces muchas veces había las embarcaciones y embarcaciones que no podían navegar. Pues sí, claro. No había manera de impermeabilizar todo el tiempo, no lo conocían. Y yo recuerdo haber visto por ahí un grabado en donde había un tipo de personal que se dedicaba a manejar una bomba de agua, porque también se les metía tanto el agua que tenían que estarla echando para afuera. Entonces, esa gente no salía digamos, del interior profundo del barco, porque todo el tiempo tenía que estar bombeando a mano el agua. Porque bueno, por muy buenos que fueran los carpinteros, que en época de la conquista se llamaban carpinteros de ribera, ¿cómo se llamaban en el siglo XIX? También se continuaban como carpinteros de ribera o carpinteros de artilleros, carpinteros navales, ya sea que se dedicaran tanto a la fabricación de las cureñas de los barcos como al mismo barco en cuestión. Aquí había otro detalle que quisiera yo apuntar, que ahora me viene a colación, es el sistema, porque el Estado tiene una opción, que es entrenar personal nacional para que en los puertos mexicanos pueda llevar debida carenado, calafateado de los barcos y puedan estar a punto para navegar. Pero había otra opción, y la otra opción era hacerlo en el extranjero. Y muchas veces se prefería hacerlo en el extranjero, porque el gobierno central decía, sale más costoso y de menor calidad hacerlo en un puerto nacional, y entonces se llevaba a un puerto extranjero, ya sea a la misma Baltimore, ya sea a cualquier puerto estadounidense del Golfo, donde a Nueva Orleans constantemente, donde los barcos mexicanos se estaban llevando para allá con sus artesanos o con sus debidas industrias, con sus arsenales, lo llevaran a cabo. Por desgracia, esto es algo que se refleja tanto en la historia del poder naval como en la de la artillería. Todo el siglo XIX, los gobiernos oscilaron entre estos sistemas. Uno, crear una industria nacional, o dos, adquirir del extranjero. Y déjame hacerte una pregunta rara. Cuando se mandaba alguna nave al extranjero, se iba con toda su artillería y en el mismo lugar podían tratar y arreglar y poner a punto los cañones y el barco, o tenían que ir a lugares diferentes. Sí, por lo común también los artilleros se encargaban. Existe en el ámbito hispano la palabra maestranza, una palabra que es muy curiosa porque maestranza también se habla de un lugar donde se reparan barcos, una maestranza naval, pero también la maestranza es un sitio donde se repara artillería.
claro. Y esta similitud lingüística habla de que donde se reparaban barcos, muchas veces también se reparaban los cañones que venían con los barcos, ¿no? Lo mismo pasa en el mundo anglosajón, pero lo interesante de cuando uno se sumerge en los documentos sobre este tipo de procedimientos, en el caso estadounidense con la Armada Mexicana de las primeras décadas, es que depende del contrato. Es decir, depende de cómo el gobierno, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, su Secretaría de Relaciones Exteriores, estuviera llevando el contrato con este arsenal particular que está en Nueva Orleans o este particular. Se hacían contratos con particulares. No era necesariamente el gobierno estadounidense, sino particulares en Estados Unidos los que lo llevaban. Y depende del contrato. En ocasiones, yo me he encontrado documentos que recomiendo tanto en el Archivo General de la Nación, pero también en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde decían, ok, vamos a reparar tu embarcación, pero no vamos a reparar tus cañones. O te vendemos el barco, pero el gobierno estadounidense nos ha prohibido venderte los cañones. Y es como, ¿por qué? Pues porque los cañones es algo muy importante de la seguridad nacional de nuestro país y te podemos dar el barco de guerra, pero te lo damos sin armas. Y en ocasiones venían los barcos de guerra sin armas. Y ahí el problema era de nuevo tener un barco desarmado. Y que había que buscar la manera que en las maestranzas mexicanas artillarlo, porque si no, no sirve para nada. Exactamente, exactamente. Y entonces, como las fluctuaciones políticas que bien conocemos en la primera mitad del siglo XIX, tan convulsas y tan violentas y cambiantes, obviamente hacían de nuevo que cambiaran los modelos. Un gobierno podría decir, por ejemplo, para los 1840, el modelo era hacer contratas particulares en Inglaterra, a partir de los ministros plenipotenciarios que se encontraban en Londres, adquirir cañones, adquirir armamento para los buques, también para las fortalezas costeras, traerlo a México. Y otro gobierno posteriormente, 10 años después, puede decir, hay que incentivar la fabricación nacional, hay que adquirir personal que venga e instruya al personal nacional, hay que adquirir los hornos de fundición, y puede venir otro gobierno y decir, no. Pasaba con Antonio López de Santa Anna para 1853, él estaba totalmente imbuido en el modelo de compras extranjeras, y otros gobiernos decían, no, hay que incentivar la industria nacional. Y desgraciadamente, en este cambio de modelo fluctuante, perdíamos un poco todos. Bueno, y de hecho, eso explica también el desastre que es para el territorio y para la soberanía la primera mitad del siglo XIX. Permíteme recordarle a nuestro auditorio que estamos platicando con el maestro Eder Gallegos sobre dos temas: la Armada de México y la artillería dedicada a la defensa de litorales o la artillería de la Armada de México. Eder, me gustaría ya que entonces entráramos al episodio básicamente de historia militar, como le llamaba alguna vez Brodel, un poco quejándose, esta historia noble, que es decir, la historia de héroes, la historia de acontecimientos de arrojo, de valentía, etcétera. Platícanos cuáles son los episodios del siglo XIX en donde la Armada de México se ve involucrada y que fue tan importante para defender la soberanía, pero también para evitar que México se fragmentara. Claro, en un primer momento la importancia de la Armada de México subsiste en evitar el contacto, por ejemplo, de los conflictos que tenía la República Tejana. Recordaremos los primeros momentos de esta secesión tejana. La Armada de México tiene una importante labor en el bloqueo naval de suministros y también para llevar la suficiente cadena de abastecimientos a los ejércitos que están tratando constantemente, o al menos en la teoría constantemente, de reconquistar o permanecer a Texas dentro de México. Estamos hablando de 1836. Exactamente. Okay. Entonces, en un segundo momento, cuando se da el proceso de la primera intervención francesa en 1838, el bombardeo a Veracruz, cabe señalar que muchos de los defensores que estaban en los bastiones de las fortalezas costeras, en San Juan de Ulúa, en los baluartes de Santiago de Concepción,
las defensas de costa estaban defendidos por marinos. Normalmente nosotros pensaríamos que los marinos están en los barcos, pero en ocasiones, cuando les he dicho este panorama en el que tenemos barcos y no tenemos capacidad porque están inhabilitados, porque no hay recursos para carenarlos, para darles el suficiente mantenimiento, los marinos se iban a tierra. Y muchos de los defensores que estaban en las fortificaciones costeras disparando los cañones contra la armada francesa eran marinos. Y esto es algo que se conoce muy poco, porque uno pensaría de nueva cuenta que el marino está dentro del barco. Pero también muchas veces los marinos, hecho que subsiste a la actualidad, están en tierra, en la primera línea de combate en las costas. Y los que contestaban los fuegos en 1838 a la Armada Francesa eran ellos, era el personal, porque si estabas capacitado para disparar un cañón en una plaza que se encuentra en movimiento del vaivén de las olas, pues obviamente te resultaría un poco más fácil también hacer una defensa en una plaza fija. De hecho, después de la primera intervención francesa a Veracruz y del bombardeo a San Juan de Ulúa, el encargado de hacer la inspección de todos los que habían participado en la defensa fue un marino de profesión. Entonces, los marinos estaban allí en tierra cumpliendo con su labor como artilleros muchas veces, porque eran los pocos que tenían el conocimiento para disparar adecuadamente un cañón. No importaba en tierra, no importaba en mar, estaban ahí cumpliendo con su deber. Y bueno, posteriormente, para 1847, sucedería otro poco de lo mismo. También el personal que se encontraba, ya sea en las defensas de Alvarado o que se encontraban en las defensas de Veracruz, eran muchas veces marinos. Los marinos estaban allí presentes en episodios de la historia y de batallas que parecerían terrestres, pero allí en un Churubusco, nos encontramos, por ejemplo, algún marino en una lista, porque muchas veces eran movilizados a tierra por la necesidad de contar con personal adecuadamente formado. Y también funcionaron para evitar la disgregación con guerras internas. Yo recuerdo el movimiento separatista de Yucatán, que pudo ser sofocado rápidamente porque llegaron por mar. Si hubieran ido por tierra, hubieran tardado muchas semanas y probablemente no hubieran podido evitar que se separara Yucatán. En cambio, con el bloqueo y el ataque por mar hicieron del intento separatista de Yucatán una anécdota. Claro, por ejemplo, me recuerda mucho a la batalla de Campeche, la que me estás mencionando, justamente en la cual se logra con los primeros vapores mexicanos que teníamos a disposición, el Moctezuma, poder llevar a cabo intento de secesión que se estaba llevando a cabo por parte de Yucatán. Se evita gracias a la proyección del poder marítimo, porque llevar tropas desde Ciudad de México y esperar que lleguen a Mérida por vía terrestre es un poco complicado. La cadena de abastos es terriblemente larga y entonces el mar siempre es una conexión. El mar no es una frontera, el mar es un mundo que nos une y las costas son estas primeras puertas de entrada o de salida. Entonces aquí es donde está el papel fundamental de la Armada, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene litorales tan extensos y tan grandes y en los cuales tendría que haber suficiente capacidad para resguardarlos. Recuerdo en este momento, haciendo alusión a lo que me mencionas de el episodio de la batalla de Campeche, o en este caso de la participación de la Armada en evitar la secesión de Yucatán, que en el Museo Nacional Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, ustedes tienen un cañón que está catalogado, está en la plaza, en la sala de las intervenciones. No obstante, cuando yo tuve la oportunidad de ir a verlo, ya ofrecí una charla anteriormente al respecto, lo primero que noto es, esto es un cañón naval. Esto es un cañón naval en Chapultepec, que hace un cañón naval, y es un cañón naval muy interesante, porque parece ser que perteneció a las fuerzas yucatecas, que fue tomado seguramente por la Armada de México. Sí, dice República de Yucatán. Exactamente. Entonces, con seguridad fue un cañón tomado como una presa, porque muchas veces, no lo sabemos, los cañones eran trofeos de guerra suculentos para cualquier armada. Ahorita quisiera apuntar unos datos al respecto. Simplemente este cañón, con certeza, fue tomado por la Armada Mexicana cuando se enfrenta contra en este caso,
contra las flotas yucatecas apoyados por los tejanos, lo captura la Armada de México y posteriormente aparece en Chapultepec. La historia de este cañón es fantástico, porque antes de estar en Chapultepec era parte del gobierno del estado de Hidalgo. ¿Cómo pasó de Yucatán a Hidalgo? Y luego pasó al Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Es una historia fascinante. Sobre qué diferenciaría a un cañón naval de un cañón terrestre, en un primer momento muchas veces se trata de piezas similares. Inclusive hasta épocas de la Revolución Mexicana todavía hay fotografías de cañones de tierra colocados en barcos porque no había el suficiente armamento naval. Pero, ¿qué caracterizaría a un armamento de tipo naval? El armamento naval, por lo común, podría tener mayor potencia. Esto no siempre puede ocurrir porque hay diferentes funciones. Hay que pensar que un barco es un instrumento de guerra costosísimo. Es el transbordador del siglo XIX. Hundir un barco es lo que menos se quiere hacer, aunque suene extraño. El enemigo lo que menos quiere es que tu barco se hunda. El enemigo lo que quiere es capturar tu barco, tomar tu barco para utilizarlo en contra tuya, porque un barco perdido es no solamente, obviamente, las vidas de toda la marinería, que puede nadar y a lo mejor sobrevivir, sino la pérdida técnica, los recursos, el saber cómo, todo lo que conlleva este pequeño universo, hay que salvarlo. Y por eso hay cañones, justamente como el que tienen ustedes en el Museo Nacional de Historia, que son cañones navales porque son cañones hechos para disparar metralla. La metralla está hecha para inutilizar las velas. Un barco de vela se basa en el movimiento del viento. El viento sopla, hay que dirigir el viento para que el barco se mueva a tal propulsión. Cuando tú le haces las debidas perforaciones al velamen a través de la metralla, que son estas pequeñas esquirlas que soltaría un cañón, le haces orificios a una vela, lo inhabilitas. Sí, claro. Y cuando tú tienes un barco inmóvil, es un barco que es presa fácil. Y te lo llevas, claro. Exactamente. Y ahorita que mencionas también un poco no solo el costo y la importancia del barco, sino de la gente, de la marinería, porque el chiste es capturarlo junto con su marinería que lo pueda mover. Y regresamos un poco también a la instrucción. Ya vimos la semana pasada la instrucción para los artilleros, pero para los pilotos, a mí siempre me ha gustado desde que era niño, porque mi papá nos platicaba cosas de esas, de la importancia del ser un piloto. El almirante es el que manda, etcétera. Pues sí, pero el piloto es el que realmente sabe manejar los instrumentos, que sabe por dónde va, el que lee las cartografías, el que maneja los mapamundis, el que después va con los artistas y les hace los ajustes matemáticos a todas las posibilidades de navegación. ¿Cómo se enseña para ser piloto en la Academia Naval? Ok, posteriormente a que México se independiza, justamente surgen los primeros estudios de pilotaje. Es interesante señalar, de nuevo, como tú bien nos estás mencionando, que uno pensaría que ¿cómo dice el dicho? Donde gobierna capitán, no manda marinero. El capitán como figura de más alto rango, capitán de navío, capitán de fragata, almirante, etcétera, es la figura de mayor responsabilidad. No obstante, él no es el que navega el barco. Él es la persona que dice a estribor, a babor. Y muchas veces, y esto si nos escucha alguien que sabe del tema no me podrá negar, muchas veces el piloto es el que decide a final de cuentas. Porque el capitán podrá decir, gira 25 grados a babor. Y el piloto dirá, no, si giramos 25 grados nos vamos a hundir, vamos a girar a 22. ¿No? Y él es el piloto el que realmente toma la decisión. En la documentación desde el siglo XVIII y buena parte de la primera mitad del siglo XIX, se les menciona a ellos como prácticos, no necesariamente como pilotos. El práctico es aquel que tiene el conocimiento, obviamente, como su bien se dice, práctico, porque sí, existían los conocimientos teóricos, pero era mucho más valorada la experiencia de la navegación que el estudio como piloto. Se podía estudiar, existían las academias de San Telmo en Sevilla, cuando en un primer momento se independiza México. De allí vinieron muchos de los pilotos, tanto mercantes
como de la Armada de Guerra. Existía otra academia de guardiamarinas y de pilotos en Cádiz, en España, y bueno, los que posteriormente surgieron los estudios de pilotaje aquí, inclusive en Chapultepec, un momento donde hubo estudios de pilotaje. Pero la experiencia práctica era lo que primero pesaba en el currículum. ¿En qué barco estuviste? ¿Cuántos años estuviste comandándolo? ¿Cuál fue tu experiencia mercante? Y era muy fácil que de la esfera mercante se pasara a la esfera de la Armada, que de la Armada a la esfera mercante. Ah, mira, uno pensaría exactamente lo contrario, está bien. Uh-huh. Y tienes razón, ahorita estaba yo recordando que buena parte del vocabulario naval se usa después en las Fuerzas Armadas del aire. Por ejemplo, el navegante. Casi nadie habla del navegante, pero es el que conoce bien los instrumentos y cómo va a subir o bajar un avión, cómo va a pasar, si hay un banco de nubes, etcétera. El navegante es el que sabe para dónde hay que ir moviéndose. El navegante es el alma de una nave. Quizás desde Colón o desde tiempos de Colón hasta el día de hoy. Pero ¿qué clase de gente es la que podía estudiar eso en la Academia Naval Mexicana del siglo XIX? No creo que cualquier muchacho pudiera ser un navegante, un piloto. No, en un primer momento, para empezar, se requería que tuviera la suficiente solvencia económica, puesto que en muchas ocasiones se pedía una especie como de, ¿cómo decirlo así? Como que uno daba un dinero para poder acceder a ella, como en caso de que uno no pudiera concluir los estudios o que alguien pudiera cursar de alguna manera inadecuada sus estudios, se dejaba un dinero en prenda y de esta manera tenía que tener una estatura promedio adecuada, tenía que tener el peso, y muchas veces se requería en la documentación esto heredado del periodo virreinal, que fueran buenos católicos. Decía ahí claramente, un buen católico, por favor, buen practicante del catolicismo, temeroso de Dios inclusive, sería un buen piloto, un buen práctico, ¿ok? Y que tuviera las suficientes habilidades y capacidades para haber estudiado las primeras letras, que supiera escribir, que supiera al menos realizar las primeras operaciones algebraicas. Y obviamente esto nos habla de un segmento de la población limitado y con recursos, porque obviamente unas personas que tenían esta primera instrucción era porque habían tenido el recurso suficiente para estudiar. Entonces estamos ante una pequeña élite que muchas veces era un estudio heredado, porque sus padres muchas veces también habían sido prácticos en el pilotaje y sus abuelos también habían sido prácticos en el pilotaje. Entonces muchas veces cuando uno se va a la documentación se encuentra apellidos que se repiten muchas veces, porque es un conocimiento que viene heredado del ámbito gremial virreinal, pero también que es heredado en función también como un patrimonio que se lega de los abuelos a los padres y a los hijos. Fíjate, eso también pasa, este tipo de estirpes de marinos se encuentran en Inglaterra. En la Inglaterra victoriana, la que domina los mares, hay familias que son de estirpe marinera, tanto en la marina mercante como en la militar. ¿Cuál es el papel de la Armada en 1847, Eder? Ok. Para 1847 existía ya aún más profundo el problema, a pesar de que se había adquirido embarcaciones durante los primeros momentos del México independiente y de que recordemos que la Armada tuvo un papel muy importante, al menos en la proyección naval durante el primer enfrentamiento con España. Recordemos que la Armada estuvo inclusive en Cuba, la Armada de México, en la batalla de Mariel. Recordemos que allí en 1828 hubo un pequeño enfrentamiento de David Henry Porter. La Armada estuvo presente para tratar de proyectar el poder naval mexicano hacia el Caribe. El asunto de nuevo era el problema político, las luchas intestinas, los cambios de gobierno, la ausencia del erario, que aparece en los informes de los ministerios de guerra y marina de toda la época. Falta el numerario, falta el personal. Muchas veces se trataba de enganchar al personal marinero en los puertos, el enganche, es decir, la contratación de marineros para que supieran un barco, y faltaba el pago. Los pagos venían con unos retrasos de meses que hacían que los enganchados, que los marinos que se habían enganchado, por más pasión que tuvieran a su deber,
se vieran en la necesidad de trabajar en otras cosas. Entonces era muy difícil mantener los números necesarios para que los barcos estuvieran bien manejados, porque, de nuevo, el problema no era ni la valentía del personal, ni las ganas de salir adelante. El problema era esta distorsión política que generaba falta de recursos pecuniarios para sostener una armada que se basa en dinero, dinero, dinero. De verdad, los recursos que requiere una armada son tan específicos que requieren sus estudios, como el de Mahan, por ejemplo, sobre las armadas, gran historiador marítimo, en el cual realmente un estado moderno se puede entender por el nivel o por sintomáticamente cómo se encuentra su fuerza naval. Entonces, para cuando en 1846-47 se llega con la Armada estadounidense, lo primero que se trata de hacer es mantener a distancia al enemigo, tratar de que el personal artillero vaya a tierra para que de esta manera pueda contestar los fuegos de los cañones, y también en la penosa necesidad, inclusive que esto es una práctica que se lleva en la guerra naval, tanto en España se llevó como en México se llevó, en ocasiones, cuando es imposible poder hacerle frente a un enemigo que es tecnológicamente más poderoso, a veces se hunde estratégicamente un barco. ¿Por qué? Existen hundimientos estratégicos de los barcos porque al hundir tu propia embarcación, al hacer que se hunda, estás negando el acceso a un puerto, a una bahía, y de esta manera impides que el enemigo entre, porque recordemos, los barcos necesitan un mínimo de profundidad. Entre más grande es un barco de guerra, más profundidad necesita, porque si un barco de guerra potentísimo entra a un riachuelo, lo primero que va a hacer es encallar. Encallar, sí, efectivamente, y al encallar, tu barco de cañones de 24 libras no sirve de nada, es un pedazo de madera encallado en tierra, ¿ok? Entonces, el barco tiene que tener la suficiente profundidad para poder seguir a flote. Cuando tu propia embarcación la ocupas para anegar la entrada a una bahía, estás impidiendo la debida invasión, y en ocasiones eso se tuvo que hacer, se tuvo que hundir los propios barcos en beneficio de evitar una invasión directa de la Armada. Ahora, efectivamente, bloquea su paso. Durante la guerra del 47, llamada de 1846 al 48, una cuestión interesantísima es que años atrás, en 1842-43, México había seguido un modelo de adquisición de armamento inglés, ¿ok? Armamento que iba a ser colocado en las defensas costeras y para las embarcaciones de la Armada Nacional. Van a Inglaterra con el ministro plenipotenciario, compran los cañones. En 1844, un teniente coronel llamado Bruno Aguilar, teniente coronel de artillería, hace una inspección a los cañones que los políticos, tanto el diplomático en Londres como los del Ministerio de Guerra y Marina, habían comprado en Inglaterra. Y este teniente coronel, 1844, les dice: los cañones que han comprado en Inglaterra para la Armada Nacional y para las fortalezas costeras no sirven. Son inadecuados, son viejos, están comprados a sobreprecio, no sabemos quién fue el inspector militar que aprobó esta adquisición de material con un sobrecoste y obviamente con mecanismos inadecuados. En dado caso de que vaya a existir una invasión, este material es inadecuado. Bueno, agarraron el informe del teniente Bruno Aguilar, que se encuentra en el Archivo General de la Nación, y el Ministerio de Guerra y Marina lo archivó y dijo: aquí está muy bien, vamos a archivarlo, ¿qué puede salir mal? Colocaron los cañones en las fortificaciones de Veracruz, está en la documentación en San Juan de Ulúa, en Concepción, en el Baluarte de Santiago, algunos llevaron a Acapulco, otros a San Blas, y cuando 1845, 1846 y 47 viene la Armada, los instrumentos con los que tú tienes que defenderte en la costa y en la Armada son inadecuados, porque habían sido adquiridos con mecanismos por lo menos curiosos. Obviamente había participado personas como Manuel Escandón, no sé, a lo mejor les suene, Manuel Escandón, empresario que introdujo partes del primer ferrocarril mexicano. Él había participado junto con Manuel Asqueti, un minero, para traer estos primeros cañones para la Armada Nacional y para las fortificaciones.
Y desgraciadamente eran piezas que no estaban en óptimas condiciones y que habían salido inclusive a veces más costosas de lo que realmente eran. Y con estas armas fueron con lo que primero tuvieron que defenderse contra la guerra de intervención estadounidense. O sea, totalmente en desventaja. Cuando menos para cierto tipo de armamento, yo recuerdo que se compró en esas mismas fechas de las que tú hablas, se compró armamento fabricado en 1814. Armamento que había sido usado en las guerras napoleónicas. Es decir, la tecnología armamentista mexicana estaba atrasada 30 años, cuando menos. Y además con armas usadas. Había cañones de bronce fundidos en Sevilla en 1743, en 1777, que estuvieron ahí en las batallas de la guerra de intervención norteamericana. Las fuentes norteamericanas los mencionan y dicen, traen unos cañones del ejército mexicano de bronce del siglo pasado, que a pesar de que parecieran de tiempos muy remotos, todavía causan daños en el regimiento de Massachusetts. Mencionan ellos que a pesar de que en un primer momento vieron estas armas y dijeron qué antiguas son, sí causaron algún tipo de daño. Ahora bien, un armamento especial que compraron en este primer periodo fueron los cañones llamados bomberos. Esto yo te lo comento porque muy poca gente ha investigado este tema, yo he tenido el gusto de hacerlo, y aparece en la documentación cañones bombero. Yo digo, bueno, cañones bombero, ¿de qué estamos hablando? Cañones bombero se refiere porque son cañones especiales para disparar bombas. Se refiere a artillería conocida como Paishans. Los Paishans son cañones franceses que disparan una munición hueca. La bomba, exactamente, la bomba es no solamente la bala de cañón, sino una bala hueca que se rellena con pólvora. Esta es la bomba. Por eso eran cañones bomberos y aparece en esta documentación. Son cañones especiales para hundir barcos. No son cañones para disparar una fortaleza, no son cañones para disparar a las personas. Son cañones de uso naval. Cuando colocan uno de estos cañonazos, entra al barco y una vez que está dentro, ya que está posicionado dentro, explota desde dentro. Entonces, esto es mucho peor que un simple cañonazo, y México sí tenía de estos colocados en sus fortificaciones costeras. De hecho, la Armada estadounidense tuvo que maniobrar de manera importante para evitar que fueran mayores las pérdidas con esos cañones mexicanos. No obstante, la Armada estadounidense tenía algo a su favor, que era la propulsión a vapor. Y la propulsión a vapor les permitía tener tal movilidad que era muy difícil que el artillero, imagínense poder disparar a algo que se está moviendo a vapor. Tan rápido. Claro. Tan rápido para esas épocas, cuando aquí todavía estábamos con barcos de vela. Dato interesante, cuando la Armada de Estados Unidos por fin logra tomar el puerto de Veracruz, lo primero que se lleva son los cañones. Muchos de los cañones virreinales que estaban en Alvarado, por ejemplo, que estaban en Antón Lizardo, donde actualmente está la Escuela Naval Militar, esos cañones fueron tomados por la Armada en Alvarado, en Tlacotalpan, en Veracruz, y actualmente están en Washington. Mucho del armamento de la guerra del 47 están en el Navy Yard. En 2019 tuve el gusto de ir a dar una conferencia a la Naval Academy de Annapolis, en Estados Unidos, y allí poder ver los cañones de mi México y en particular de mi tierra, porque yo soy originario de Veracruz, y ahí estaban los cañones en el Museo Naval, el Museo de la Armada Estadounidense. Allí está el cañón tomado en Alvarado, en Tlacotalpan, en la guerra del 47, porque ellos dijeron, vamos a tomarlos como trofeo de guerra, y actualmente estas piezas virreinales que sirvieron en la guerra del 47, que tenían 50, 60, 70 años de atraso, los norteamericanos lo tienen en sus museos navales. Bueno, pero sí, hay que decir que uno de los objetivos también en tierra de los ataques es inutilizar la artillería y buscar las fuentes de abastecimiento de la artillería. Por ejemplo, la batalla del 8 de septiembre aquí en Molino del Rey es porque los norteamericanos tenían idea
de De que que había una... si en el molino del Rey ahí había una fábrica de pólvora y Ujú, que además había una fuente de resguardo de cañones, cosa que no era cierta, pero por eso atacan el molino del Rey. Es decir, efectivamente, las Fuerzas Armadas lo primero que buscan es inutilizar tu artillería y buscar la manera de que no la uses tú o usarla en tu contra. ujú. Y la otra, fíjate que ahorita que mencionas lo de los cañones bomberos, para tierra adentro empiezan a utilizarse también a partir del siglo XIX y por eso, y recuerdo yo que cuando menos hasta la Primera Guerra Mundial, y por eso tienes tantos inválidos. Los hospitales de inválidos en Francia, etcétera, tantos mutilados de guerra, porque a diferencia de los enfrentamientos de cuerpo a cuerpo, cuando caía una bomba, lo que hacía es que te quitaba un miembro. Si no te mataba, te dejaba manco o te dejaba sin una pierna o sin las dos. Ujú. Entre los heridos de guerra de la intervención francesa están, por supuesto, el presidente Manuel González, pero también está el general Carlos Pacheco, el verdadero creador del progreso porfiriano, el verdadero promotor del progreso porfiriano, general chihuahuense, que le decían el medio hombre porque no tenía un ojo, una oreja, un brazo y una pierna. Había Ujú, quedado mutilado de guerra, como muchos, precisamente por este tipo de bomba. No mataba, sino que te hería, cosa que hacía más costoso aún para el perdedor la guerra. ujú. Eso es usado cuando menos hasta la Primera Guerra Mundial, en donde hay muchísimos lisiados de guerra que son, ni modo, pues mantenidos por el erario público y es parte del costo de haberte atrevido a entablar guerra con otros. Vamos a caminar 20 años un poco más, quizá, y vamos a meternos desde los años 30 y 40 a la invasión francesa, Eder. ¿Qué papel juega la Armada en los años 60 cuando viene la invasión francesa? Ok. Primero en 62, pero después ya la llegada de Maximiliano, que por cierto era almirante, y efectivamente con este esquema noble del que estabas tú platicando hace un rato, eh, em, ¿qué pasa con la Armada Mexicana en ese momento? Ok, cabe señalar que quizá el momento más oscuro del poder naval mexicano justamente es 1848. En la documentación histórica de 1848 a 1850 habla de la total destrucción y del desmantelamiento de lo que había costado décadas para México, las primeras décadas independientes, de construir una armada. Cuando Estados Unidos invade, no solamente se encarga de tomar el territorio, sino también de deshabilitar lo que se había construido en materia naval. Es decir, las embarcaciones habían terminado hundidas en los canales, tomadas por el enemigo, capturadas y llevadas, en este caso, a puertos estadounidenses. Los marinos habían una mayoría muertos en combate, se habían disgregado. Y realmente es doloroso cuando uno lee los informes del Ministerio de Guerra y Marina de 1848 a 1850 y lo dice, la Armada está en su completa extinción, realmente así lo maneja, hay que empezar desde cero. Y para 1851 se dan proyectos de nueva cuenta de adquisición básicamente de cero. México ya no tiene poder naval y tiene que comenzar la década de los 50 otra vez adquiriendo embarcaciones, otra vez tratando de formar personal. Para entonces ya no existía las primeras escuelas navales, las primeras escuelas de educación naval que había en Tlacotalpan, en Veracruz, en Córdoba, Veracruz, ya no existían. Con certeza habían sido absorbidas dentro de los estudios del Colegio Militar en sus diferentes sedes y allí exactamente, allí es como ellos se habían mantenido dentro de una educación, dentro de un colegio militar. Los recursos eran cada vez menores y después recordemos
en 1854, la caída de Santa Anna, el advenimiento del plan de Ayutla. De nuevo, estas problemáticas intestinas generan que para cuando en 1862 se dé la intervención francesa, la segunda intervención francesa, la Armada de México no tenga las capacidades, obviamente, de reacción. Recordemos que en este primer momento era una disputa de Inglaterra, España y Francia por el cobro de sus recursos. Entonces, la Armada estaba en una situación básicamente precaria. Estaba naciendo de nuevo una segunda Armada de México. Es que si se tendría que ver la historia, no se podría ver como una línea de la historia de la Armada. Hay armadas que vuelven a nacer, y como la Armada también vuelve a nacer después de la Revolución Mexicana, este es un primer momento en la que se crea de cero una nueva Armada, y si bien el periodo es convulso, aquí es de suma relevancia el papel de Maximiliano. Recordemos que Maximiliano viene en una fragata, la Novara, misma fragata de la Armada austríaca, que después vendría por sus restos y lo llevaría de regreso a Austria. A lo mejor hoy en día pensaríamos raro que Austria tenía una armada, pero en ese momento Austria tendría territorios de Italia, exactamente, tenía salida al mar. Entonces, cuando llega Maximiliano, sí, hay un repunte en la Armada de México, en la Armada Imperial de México, porque algo que quizá no es políticamente correcto, pero que es la historia, y la historia no es políticamente correcta, es que muchos de los que participaron en la defensa del 47, cuando llega Maximiliano, están en el proyecto del Segundo Imperio Mexicano. Y Bueno, algunos de ellos... No solo gente de la Armada, pensemos en Miramón, por ejemplo. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, para no entrar en ese periodo de la historia de bronce de los héroes, eso explica por qué muchas veces héroes navales que tendrían todo el lustre para estar en una estatua de bronce en el Paseo de la Reforma, no aparecen dentro del posterior relato liberal de la historia mexicana. Y eso es porque se unieron al proyecto de Maximiliano. Y esto es porque Maximiliano tenía suficiente interés en el ámbito naval. Obviamente, como tú habías mencionado, Maximiliano había tenido experiencia dentro de la Armada austríaca y él trajo en un primer momento las reformas austríacas basadas en las reformas de la Armada francesa. Y cuando uno se mete a explorar el Diario del Imperio, esta gran fuente para los historiadores del periodo, lo que observa en normatividades, lo que él trataba de proyectar, era algo que no se había visto en el primer momento. Si yo hubiera sido un miembro de la Armada de México en ese momento, y a mí me venden este proyecto donde quiere crear una escuela naval en el Pacífico, una escuela naval en el Atlántico, buques de apoyo, debidos abastecimientos, llevaba él, al menos en papel, en la teoría, quería llevar a cabo todo el proyecto europeo para crear una armada mexicana, de una manera que gobiernos mexicanos anteriores no lo llevaban. Entonces, sí. No, te iba a decir, bueno, en parte eso es a lo que se debe el apoyo norteamericano a Juárez, porque lo que llevaba Maximiliano era el crear un dique contra la expansión norteamericana. Y si pensamos lo que platicábamos hace un rato, que el sine qua non de una nación imperial está en el mar y está en el control del mar, pues evidentemente los norteamericanos no iban a permitir que hubiese una fuerza naval que les hiciera competencia en los mares americanos. Claro, exactamente. Digamos que eso era parte del juego político. Es decir, si hubiese ganado, por supuesto, el hubiese no existe, pero si hubiese ganado el proyecto monárquico en México, el dique, el imperialismo norteamericano, era casi seguramente resuelto en una guerra continental que no pasó. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, entonces, de hecho, lo interesante aquí es la introducción de reformas teóricas, de manuales de navegación, de toda esta teoría de artillería naval que están llegando. Lo importante es que durante el periodo acceden a México una cantidad de literatura naval
de literatura técnica, de navegación, de pilotaje, de artillería, como no se había visto en épocas anteriores, porque Maximiliano quería realmente en este proyecto crear una armada, obviamente proyecto que se queda en el papel y que obviamente no iba a permitir nuestro vecino del norte, porque no le convenía a intereses geoestratégicos tener otra armada que proyectara el poder de esa manera en los mares. Entonces, es una desgracia, al menos cuando uno, como estudioso de la historia naval y marítima, observa todos los proyectos que se quedan en el papel y que después de la segunda intervención, después de la segunda intervención francesa, cuando da la República restaurada, quedan ahí solamente en el papel y de nuevo se tiene que volver a reformar una nueva armada que tendría su pináculo hasta los 1880 ya y que posteriormente daría dentro de este periodo liberal a la creación de la Escuela Naval Militar, que fue en 1897. Otra vez, tan tardío en el periodo del siglo XIX. Y 30 años después de la caída de Maximiliano. Exactamente. Bueno, eso indica, y yo creo que en favor de una corrección política, ahí sí lo diré en historia, de que México nunca ha sido un país conquistador, nunca pensó en eso, y cuando fue conquistando territorio de tierra adentro a costa de grupos indígenas, pero nunca tuvo el sentido conquistador imperial, que sí tuvo España, que sí tuvo Inglaterra, que tuvo Francia, por supuesto, y que después Japón, en fin, México no lo tuvo. Y es un poquito, ahora sí que habría que señalarlo, que el proyecto liberal estaba fundamentado en el apoyo estadounidense, también en el ámbito naval. De hecho, recordando la guerra de reforma, la batalla de Antón Lizardo, en la cual naves estadounidenses ayudan a un Benito Juárez que se encuentra asediado por las tropas de Miramón en el puerto de Veracruz. Y Miramón dice, tengo ya el suficiente capacidad de fuego para tomar Veracruz y está rodeado Benito Juárez. Y Miramón lo que había hecho era adquirir barcos, porque también la historia naval no solamente es la historia de un cierto bando, hay que ver el otro bando, el bando de los conservadores, que había adquirido barcos en Cuba, barcos a través de la monarquía española, siendo ellos conservadores, había adquirido también cañones franceses, cañones españoles, con los que había ya puesto en jaque a Juárez en este asedio a Veracruz, y Juárez simplemente saca la carta del poder naval, pero el poder naval estadounidense, y en esta batalla de Antón Lizardo, inhabilita los intentos de la Marina conservadora, y es por eso que el proyecto liberal se siente arropado por el poder naval estadounidense, y quizá eso explique por qué, al sentirse de esta manera protegido por este poder naval, se retarde un poco el proyecto de crear el propio. Bueno, sí, aunque ahí yo sí me voy un poco con pies de plomo, porque el Miramón de presidente conservador no es el Miramón que muere en el Cerro de las Campanas. Todavía para el periodo de la Guerra de Reforma, por decirlo de alguna manera, la apuesta política equivocada de Miramón fue el buscar el apoyo de España, porque pudo haber buscado el apoyo de los Estados Unidos, y entonces sí, la negociación diplomática con Juárez hubiera sido desigual. En cambio, acá él apostó a España, y los Estados Unidos ya tenían la vista puesta tanto en el Caribe como en Filipinas. Es decir, Estados Unidos sabía que su poder naval iba a crecer en el Atlántico hacia el Caribe, iba a ser su zona de influencia, entonces tenía que deshacerse de España, y eso lo sabía bien Miramón. O sea, si hubiese ganado la guerra de reforma, por supuesto no hubiera habido monarca, pero él hubiese reiniciado muy probablemente relaciones con España y no con los Estados Unidos. Ahí el juego diplomático es muy fino. Y yo creo que tanto Miramón como Juárez lo supieron manejar con guantes de seda. Supieron exactamente para dónde apostar, y fue la guerra la que decidió las cosas, como en otros ámbitos de la realidad
por desgracia. En la historia, muchas veces la guerra, ese punto que tiene que ver como un paso adelante de la política o un paso lateral de la política, acaba decidiendo cosas. Y en este caso, hace que el presidente conservador, menos de 10 años después, sea fusilado junto con un emperador. Ujú. Cosa que es un poco trabajoso pensarla cuando uno ve bien la trayectoria de Miramón. Es difícil pensarla, pero así fue. Me encanta este ejercicio contrafactual que llevas a cabo de el qué pudiera ser o cómo hubiera sido, porque allí radica la importancia de crear este poder naval. No solamente son los elementos de la política interna que determinan el buen funcionamiento de una armada, sino también leer los escenarios geoestratégicos de las otras potencias que están proyectando sus referentes zonas de influencia atlánticas, pacíficas, transoceánicas, porque recuerden, quien controlara los mares en el siglo XIX controlaba el mundo. Inglaterra era una talasocracia, es decir, un gobierno de los mares. Y justamente Estados Unidos trataba de recrear posteriormente esta misma énfasis en la proyección naval. Y de allí también la relevancia de poder uno desarrollar una armada, ya sea por una potencia apoyado o cambiando a otra potencia que lo ayude. Por ejemplo, volviendo un poquito atrás, en la guerra del 47, cuando México años atrás había comprado el material, los cañones para los barcos y para las fortalezas, a Inglaterra, ¿qué sucede? Que cuando se rompen relaciones y empieza el conflicto con Estados Unidos, Inglaterra no le da el armamento a México. Inglaterra le dice, me compraste armas, pero no te las puedo enviar. Oye, pero yo ya te las pagué, envíamelas. No, porque si te las envío, es un acto de guerra, porque yo te estoy apoyando y tú estás en guerra con Estados Unidos. Y yo, Inglaterra, pelearme con Estados Unidos por apoyar a México, no, esto no me conviene. Y así posteriormente. Miramón adquiere armamento a España que trata de llegar y es la Armada estadounidense la que está impidiendo que el armamento llegue a manos de Miramón. De hecho, los sitios de Veracruz se pueden entender por la falta también de abastecimiento de las municiones, de los cañones. Cuando ya se queda sin municiones y ve que Juárez sigue ahí, dice, bueno, de los dos sitios dice, vámonos de aquí porque se ha acabado. Un sitio depende de la munición, de qué tanta munición puedes llevar, qué tanto comida le puedes dar a un ejército que está sitiando. Es como una guerra de desgaste. Bueno, si esto que me estás platicando lo ponemos a abril de 1914, exactamente lo que estaba pensando. Exacto. Exactamente. El envío de armamento de Hamburgo a Veracruz para Victoriano Huerta. Y de nuevo, es que de nuevo, ¿cómo no pensar en esta historia que si bien no puede ser entendida linealmente porque a veces se repite distinto, pero nos da este cierto déjà vu, ¿no? No, pero totalmente. Y entonces nos estás obligando, Eder, a que leamos nuevamente El Mediterráneo de Brodel, tanto el libro del Mediterráneo como la obra del Mediterráneo en tiempos de Felipe II, porque vamos a entender la importancia de las fuerzas navales, la importancia de las rutas navales y del conocimiento naval y la importancia de la artillería para que los mercados crezcan y se expandan. Por ejemplo, ahorita que estás hablando del abastecimiento en Veracruz, uno de los problemas que tiene la Armada de México es que no hay una marina civil. Y entonces no hay un mercado que pueda abastecer de corretajes, de agua, de barriles, etcétera, a los barcos militares, porque tampoco hay un mercado que lo haga. En el Pacífico lo hay a partir del Porfiriato. Pues Guaymas, Topolobampo, pues para hablar solamente los que están entre Sonora y Sinaloa, pero San Blas también, que surten a San Francisco desde 1845 y 48 con la fiebre del oro, pero después se vuelve ya un mercado continuo. Entonces ahí sí tienes una marina mercante próspera, porque están comprando cosas que se producen en México, sobre todo cosas de piel y de cuero, que le sirve a los Estados Unidos, cuerdas, lazos. Uno no entiende la importancia de los lazos y de las cuerdas para las velas y todas las jarcias, ¿sí? Exactamente, sí.
no entiende uno eso si no entiendes la importancia y lo caro que es el comercio marino. Lo caro y lo próspero, porque también es absolutamente bonancible, quizá excepto en momentos de guerra. Sí, de hecho los ingleses lo tenían muy claro, al menos en la documentación que he estado consultando para el siglo XIX. Ellos dicen, es muy fácil poner en pie de guerra una armada, una navy, cuando uno tiene la adecuada marina mercante. Porque es bastante sencillo darle disciplina a un marino que toda su vida ha sabido surcar los mares, apoyado por un regimiento de infantería, que colocar a alguien, formarlo desde cero para que vaya a la guerra marítima. Sin la armada mercante, una armada de guerra no tiene cabida. Esto son letras que se encuentran dentro de un informe que da el diplomático plenipotenciario en Londres acerca del estado de la Armada Mexicana en relación con la Armada inglesa para 1830. Y si uno revisa el siglo XIX y la creación del poder marítimo, en México pasa un poco al revés, si no es que totalmente al revés. Es el del Estado, porque estamos hablando de la construcción del Estado, es lo que se juega. El Estado trata de generar una armada, quizá tratando de generarla como un ejército, como vamos a poner en pie de lucha estas tropas y ya. La armada no es un ejército. La armada requiere cualificación especial en la navegación. La armada requiere elementos que hayan navegado con suma experiencia. Es más fácil fortalecer una marina mercante y tomar en tiempos de guerra, volver inclusive los navíos mercantes, navíos de guerra, que crear de la nada una armada que requiere constantemente jarcias, velamen, que requiere una serie de recursos estratégicos, que requieren también unos contratos con particulares que los están abasteciendo, que se podría simplemente solventar con el debido apoyo a la marina mercante. Una marina de guerra fuerte europea se basa en una marina mercante fuerte también. No, sí, totalmente. Vamos a llegar a 1892, 97, 98. Platícanos un poco qué pasa con la Marina Mexicana ya a finales del siglo XIX. Ok, yo creo que el punto de quiebre dentro de la Armada de México se encuentra justamente en 1897, cuando se erige lo que actualmente se conoce como la Heroica Escuela Naval Militar, heroica que obtiene por la defensa del 21 de abril de 1914, pero que para 1897 no tenía todavía tal designación. Cuando se crea un establecimiento educativo, de nuevo, separado del colegio militar para dar la instrucción, es cuando se da este nacimiento de una nueva armada cuyo pie veterano se está formando para ser marino de guerra exclusivamente. La educación naval no había desaparecido durante las décadas de los 1860, 70 y 80, continuaba, si bien intermitentemente dentro del colegio militar. Todavía algunos marinos que se habían formado en Tlacotalpan, en Córdoba, aparecían a veces como catedráticos, inclusive en el colegio militar. En las tiras de materias del colegio militar aparece curso de especialización de navegación o de artillería naval, etcétera. Ahí aparecen, pero no como una escuela aparte. En un momento hubo, en el caso de Veracruz, pero hasta 1897, al crear en un pequeñísimo establecimiento en el centro histórico de la ciudad y puerto de Veracruz, lo que actualmente es el Museo Naval, allí, en una pequeña ala, no es todo el espacio que hoy podríamos ver en el Museo Naval, era una pequeña sección, allí se funda la Escuela Naval Militar, la que actualmente podemos entender. Y este es el hecho más importante, porque si bien hay la adquisición de embarcaciones de Inglaterra, traídas de Francia, de los puertos del Mediterráneo francés, traídos para acá, como por ejemplo la corbeta Zaragoza, la famosísima corbeta Zaragoza, que hace el viaje, el primer viaje de circunnavegación de un navío de la Armada Mexicana al mundo. Sin el elemento humano, no podemos hablar de una armada eminentemente nacional, porque de nuevo, podemos tener la mejor tecnología,
pero sin el elemento humano cualificado, difícilmente se puede hablar de que tenemos una armada o tenemos un artillero o un ejército. Sí, claro. Y bueno, esa generación de la que nos estás hablando es a la que le toca finalmente la invasión de 1914. Efectivamente, efectivamente. Los formados en las primeras generaciones egresan y se destinan a sus primeras comisiones en el Pacífico, en el Golfo, en el Caribe, y para cuando en 1914 ocurre este primer momento de segunda intervención norteamericana, son los cadetes junto con algunos profesores que se encontraban allí, los que reciben justamente los disparos de la Armada estadounidense. Es curioso, por ejemplo, que uno de los héroes navales más reconocidos es José Azueta. José Azueta, hijo de Manuel Azueta Perillos, que fue, para entonces era ministro secretario de Guerra y Marina. José Azueta es un personaje muy recordado porque toma esta ametralladora con la cual recibe a los primeros Marines que están desembarcando en el malecón de Veracruz, dentro de lo que es conocido como la gesta heroica de 1914. Empero, un dato poco conocido es que en el momento en el que pasa esto, él no pertenecía a la Armada, él pertenecía al ejército, porque había sido estudiante de la Escuela Naval, pero meses atrás, él había sido transferido al ejército. Su padre apoya esta noción y es transferido al ejército. Y adivina, Salvador, ¿a dónde lo transfieren? ¿A qué arma? Artillería. A artillería, efectivamente. Sí. Porque lo más común para volver a un marino era ser artillero. Y lo más común para volver a un artillero era ser marino. Eran profesiones hermanadas, al menos en el uso del disparo del cañón. Y de esta manera, a José Azueta, meses antes, se le transfiere al arma de artillería del ejército y se encuentra defendiendo uno de los baluartes de defensa costera, y él, junto con los cadetes como Virgilio Uribe, son los que se topan con esta intervención segunda de Estados Unidos, que de nuevo era para evitar un cargamento de armas venida de Hamburgo, destinado a Victoriano Huerta. Que estaba en el Ipiranga. Exactamente. O sea que es una historia muy redonda. Ahora el torito te lo pongo yo. ¿Por qué crees que el papá avala que se vaya de artillero del ejército? Bueno, voy a decir la versión endulcorada. Yo creo que se debe a que José Azueta era un elemento muy activo, era un elemento bastante inquieto y con ganas de sobresalir dentro de su generación, y a veces pareciera que no estaba conforme con ciertas cuestiones. Era un momento de efervescencia política muy grande. No los veamos como actualmente los vemos, como elementos que están sustraídos del ámbito político. Ellos estaban metidos en el ámbito político totalmente, conocían los movimientos de las diferentes facciones revolucionarias del momento, y las pasiones y las ideologías estaban tanto en el aula de clases como en la instrucción con sus superiores. Entonces, había un choque ideológico que podía enfrentar a profesores con cadetes y a cadetes con directores de una institución militar. Entonces, en estos momentos de diversidad ideológica y de posicionamientos políticos, de pasiones desbordadas, esto hacía que quizá hubiera algún roce. Cuando se le da su designación, obviamente viene desde Ciudad de México, no hay ningún pero. La documentación se encuentra tanto en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, también una parte en la Secretaría de Marina, donde está la recepción, la entrega de él de su grado como cadete, y pasa a formar parte del cuerpo que es la Compañía Fija de Artillería de Veracruz, y se le manda al baluarte. Curiosamente, el baluarte de Santiago, que es un pequeño baluarte muy próximo a la Escuela Naval, para quien tenga la oportunidad de ir a Veracruz, el baluarte de Santiago, lo que menos esperaba era una invasión extranjera. Porque para cuando, supongamos, si yo fuera padre de José Azueta, cuando yo lo mando al baluarte, tú te vas tu comisión de artillero al baluarte de Santiago, lo que pasaba es que el baluarte no estaba hecho ya para defender la soberanía de una invasión. El baluarte, su función era que sus cañones
recibieran mediante cañonazos de bienvenida a las embarcaciones extranjeras. Entonces, al darle esta comisión, era una comisión de tipo diplomática, en la cual tú como artillero lo que vas a hacer es disparar en tiempo y forma, según la ordenanza, los 11, 12 cañonazos, dependiendo del tamaño de la autoridad que venía, para recibirlo en el puerto. Y la documentación, al menos de la hemeroteca de los periódicos del siglo XX, dice eso. Los baluartes virreinales no tienen cabida en la guerra del siglo XX, pero todavía sirven como una manera diplomática de recibir a los embajadores, recibir a las autoridades extranjeras, pero no se esperaban que en 1914 todavía habrían de vivir otra invasión. Bueno, no, yo creo que no es una versión edulcorada, creo que tienes razón. Sin embargo, a pesar de que lo tuviesen en el baluarte, pues más o menos alejado, no para recibir la invasión, él es el que muere tomando la materia. Así es. Ahora, te voy a dar la otra parte que es menos edulcorada, pero tiene que ver con tu argumento. Tu argumento es razonable. El ejército mexicano de 1914 estaba teniendo un déficit terrible ya de artilleros porque los cadetes artilleros del Colegio Militar se habían ido con Felipe Ángeles a la Revolución. Entonces estaban haciendo falta artilleros. Entonces cuando están pidiendo artilleros, el papá lo que trata es de salvarlo un poco, porque si no lo hubieran mandado al frente. Pero estaban requiriendo artilleros y seguramente junto con él muchos otros fueron habilitados artilleros, incluso civiles. Para 1914, para abril de 1914, te puedo decir que las autoridades del Museo de Arqueología, Historia y Etnografía tuvieron un grado militar, porque Victoriano Huerta militariza todo. El mecanismo mental de Huerta, si atendemos al estudio de Ariel Rodríguez Curi, que me parece magnífico, el mecanismo mental de Huerta casi anticipa el fascismo, es decir, la militarización de la sociedad. El hecho de que fuera llamado artillero, para mi gusto, es porque estaban yéndose los artilleros al otro lado. Se estaban yendo del lado de la revolución. Entonces, sí tienes razón, están totalmente metidos en la política. La política es parte de la pasión, la revolución es una realidad, y entonces quedan divididos, pero los jerarcas son los que están moviendo, administrando tanto los recursos humanos como los recursos materiales. Aquí lo interesante es que este muchacho, que había sido resguardado un poco por el papá, es el que muere en el frente recibiendo a los invasores, y eso habla perfecto de él. Claro, quizá conociendo un poco el personaje a través de la documentación que he consultado, de sus fechas tempranas como estudiante en la Escuela Naval, de su correspondencia que se encuentra disponible en la documentación histórica, yo puedo llegar a entender un poco la motivación que tiene él. La motivación, quizá, esto es demasiado aventurado, pero lo voy a decir, quizá su motivación era justamente llamar un poco la atención a una figura tan potente como era Manuel Azueta, su padre, y decir, yo también estoy a la altura del orgullo de mi padre. Habría que entender esto en sociedades de una cierta mentalidad, efectivamente, militares, donde la homosociabilidad, es decir, las relaciones entre los padres, entre los hermanos, son de un carácter, de unos tintes, de unos protocolos de hombría, y en este caso eso explicaría esta motivación que no lo demerita en absoluto. Él no era una persona que gustara de estar en el privilegio de estar en segunda o tercera línea de los combates revolucionarios, sino que cuando tuvo la oportunidad, cuando se le presenta literalmente en la esquina la oportunidad de demostrar su valía, lo hace, y lo hace con creces. Claro, ahí para los que somos civiles nos cuesta un poco de trabajo entender el significado cabal de dos palabras: estirpe, es decir, cuando eres de una familia y que tienes unas obligaciones morales que cumplir, y la otra es pundonor militar.
Así es, efectivamente. No nada más es un asunto de si es inteligente. Hay una cosa que se llama pundonor, Exactamente. que es lo que los estudiosos de los mitos griegos te identifican a un héroe, que se llama vergüenza. Tienes vergüenza en el sentido antiguo de la palabra, es decir, pundonor, tienes honor. No haces cosas cobardes. En eso consiste la vergüenza. Es decir, me da pena ser cobarde, no lo voy a hacer. Ok. Y eso a los civiles nos cuesta mucho trabajo entenderlo, pero en el lenguaje militar lo vamos a encontrar muy, muy frecuentemente, sobre todo en las biografías de los militares. Eder, un poco para ya terminar redondeando el programa, ¿qué pasa con la fuerza naval después de la revolución y las tecnologías que llevan a la artillería moderna en la marina? Ok, esto es un tema realmente apasionante y que requeriría otro capítulo. No obstante, me gustaría darle esta generalización. Recordemos, por ejemplo, que la Armada Mexicana tiene episodios fascinantes de tan tempranos como la batalla de Topolobampo, en el que la Armada de México está proyectándose a lo que actualmente se conoce como la aviación naval, es decir, el uso de este biplano Sonora para desde el aire poder participar en un combate que antaño solamente se llevaba en las superficies de los cuerpos acuáticos y que ahora se estaba proyectando a los cielos. Entonces, el uso de la aviación naval es muy temprana en el caso mexicano. Estudiosos antaño con pocos argumentos decían que incluso podría ser la primera batalla aeronaval de la historia. Esto es obviamente demasiado aventurado. Existen antecedentes en Turquía. Había otros lugares en el mundo que preceden o en el mismo momento están llevándose combates aeronavales, pero México destaca por ser, sí, uno de los primeros sitios donde se está proyectando el uso de la aviación para el combate de la Armada, del uso de las fuerzas navales. Entonces, esto lo coloca en la primera línea de los avances técnicos y de los usos del armamento. La marina que surge. Sí, dime, Salvador. No, estamos hablando de 1913. Efectivamente, Okay. la marina que surge a partir de este proceso revolucionario es una marina aún más institucionalizada, es una marina que de nuevo se tiene que reinventar. Si hubiera que entender a la Armada de México, la tiene que entender cualquier estudioso en diferentes etapas donde se reinventa. Es como este ave fénix que surge de sus cenizas de nuevo, porque un ejército siempre va a estar allí, pero una marina sin barcos es difícil decir que esté allí. Y sin embargo, allí estaba. Llegaban momentos en que al final no había embarcaciones y la marina allí estaba. Durante el periodo, por ejemplo, posterior a la intervención de 1914, algo que poco se cuenta es qué pasó con los cadetes. Los cadetes sí están ahí, enfrentan, se retiran, se van a una zona llamada como Tejería en Veracruz, de donde toman justamente este tren que los lleva a Ciudad de México. Están las fotografías de ellos en Chapultepec, de los cadetes navales, y muchos de ellos parece ser que continúan sus estudios porque se requiere mayor investigación. Existía en paralelo otra escuela naval. Parece ser que el gobierno huertista tenía otra escuela y la tenía en Palacio Nacional. Al menos así hay indicios. No sabemos hasta qué punto se continuó o no. La reapertura de la escuela naval tomó años todavía. Se reabre como Academia Naval en 1919, reabre puertas, o sea, permanece 5 años totalmente paralizada. Y de esta manera, la educación tiene que volver a comenzar. En 1920 se vuelven a adquirir embarcaciones, se están comprando en este nuevo periodo de adquisición a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, y de nuevo se está tratando de crear este poder naval que muchas veces tan necesario es para un país con litorales tan extensos, pero que no tiene las capacidades suficientes a veces para, no en el personal, no en la valentía de los individuos, pero muchas veces sí, a veces en las cuestiones del erario y sobre todo de la organización política. Claro, porque tiene que ver
directamente con algo que es básico de la Marina, que es aparataje. Si no está amueblado su mundo, no puede hacer nada. Tiene que Exacto. estar totalmente armado en el sentido estructural de la palabra. Y finalmente, una de las imágenes que tenemos de la Marina Armada de México de las últimas 2 generaciones, cuando menos, es la participación de los marinos, no tanto en la defensa de la soberanía, sino en el apoyo a la población civil de ese otro enemigo que azota desde siempre nuestras costas, que son huracanes y tormentas tropicales, y que hacen estragos cada año en poblaciones civiles. Y es ahí a donde aparece la Marina. Siempre aparece como, pues habría que decirlo así, es benemérita. No solo puede ser heroica, es además benemérita. Es decir, son benefactores de la sociedad civil. Están ahí en el momento en el que se les requiere. Claro, recordando un poco el estado en el que se encontraba durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde de nueva cuenta hacía falta tener este poder naval atento, sí, los cañoneros, como el famosísimo cañonero Guanajuato, estuvieron atentos. Pocas personas saben que su labor se basó junto con algunas lanchas cañoneras que Estados Unidos había cedido a Estados Unidos como un apoyo para crear un bloque conjunto en contra del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Los cañoneros como el Guanajuato siguieron utilizando sus capacidades para detectar submarinos nazis. En algunas ocasiones los cañoneros llegaron a observar, la documentación nos muestra en alguna ocasión que en el Pacífico observaron un submarino nazi, al menos aparentemente no hubo combate. Sin embargo, la presencia de ellos fue suficiente como una manera de mantener esta vigilancia estratégica de los mares y de nuestra soberanía en alta mar, ¿no? Con esta capacidad que se funda después de la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo de también la Armada estadounidense, que cede ciertas unidades para que se incorporen a las capacidades navales de México, es que al menos en fechas tan tempranas como 1960, 1961, inclusive antes, en los años 40, 50, están apareciendo pequeños detalles de participaciones puntuales. Todavía no existía el que actualmente se conoce como Plan Marina, que es el plan de apoyo a las comunidades en desastres, lo equivalente al DN3 del ejército. No existía tal cual, no obstante, la Armada estaba utilizando sus capacidades para apoyo a la población. ¿Por qué? Porque el elemento básico de nuevo es el de los recursos. Si tú quieres proyectar médicos, si tú quieres proyectar medicinas, llegar a una ribera, llegar a una población costera, la Marina es la manera más fácil. Para que un buque cuyo tonelaje te permite cargar mucho más que cualquier camión que dispone el ejército, llevar ese apoyo en medicinas, en alimentos, en formas de poder contrarrestar un desastre natural, es que es la Armada el elemento de primera mano. Tenemos que trasladar medicamentos a poblaciones donde hay cierta epidemia, es la Armada la que traslada estos elementos. Tenemos que trasladar medicinas, tenemos que trasladar alimentación. En esta manera, la Armada surte un papel importantísimo, que es el logístico. Y la Armada, tanto logísticamente como su personal en el apoyo a la población, tiene desde bien mitad del siglo XX apoyándolos, y lo que actualmente se conoce como el Plan Marina, y que justamente es lo que les da este carácter de benemérita, es decir, de ser estos benefactores como toda institución, cuyo carácter de una institución es ser de un fin para el bien público. Lo que le da además una imagen y un rostro al Estado mexicano muy particular a través de uno de sus brazos armados. Pues, Eder, no me queda más que despedirme, agradecer estas
sesiones largas, pero muy, muy ricas, de un tema que es apasionante, pero además importantísimo que lo conociéramos. Pues muchas gracias, Eder. Voy a tener que despedir ya el programa, pero ya sabes que eres bienvenido aquí para cuando se requiera. Una última cosa, para saber de la historia de la Marina y de los sucesos en torno a las invasiones extranjeras, etcétera, danos un poco de bibliografía accesible para el auditorio. Yo creo que hay que comenzar con un clásico de los estudios marítimos mexicanos, que es sin duda Cárdenas de la Peña. Cárdenas de la Peña es un gran estudioso básico en toda producción, e inclusive los estudios que se realizan de manera institucional todavía en la actualidad se basan mucho en lo que Cárdenas de la Peña ya había trabajado. De la misma forma con Bonilla, pero creo que Cárdenas de la Peña en sus obras de 1967, 1965, es la base de la cual se tendría que partir para poder darle la suficiente voz a una historia que es poco conocida y que requiere que nosotros, historiadores de nuevas generaciones o más nuevas generaciones inclusive que nosotros, podamos trabajar en un campo abierto, pero no, mejor digámoslo en términos marítimos, en un horizonte, en un océano, en un mar de temas por navegar. Ok. Pues muchas gracias, Eder. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del maestro Eder Gallegos. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Evaldivaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.